Buenas tardes, cubano, amigo, hermano. Ayer fueron muchos los que me vieron y hoy es necesario que me vean muchos más. Es necesario que tú me veas, compartas. Es importante el mensaje que quiero transmitir hoy. Es importante para nuestra patria el mensaje que quiero transmitir. Es importante que el mensaje que quiero transmitir le llegue a la mayoría de los cubanos. Es importante que nos unamos todos, es importante que, que haya una acción común, es importante que le demos fin a esa dictadura oprobiosa. Es importante, el día de hoy es muy importante en la historia y en la historia de nuestro país. Guerra civil en Rusia, trascendente, trascendente en nuestra Cuba linda. Eh, es importante, amigo, hermano, tú que estás en la sombra del canal de televisión cubana, que estás solo con la vista en la manipulación de ese gobierno oprobioso, ese gobierno que tiene a nuestro pueblo humillado. Es importante que tú escuches este mensaje, es importante que te llegue este mensaje. Como hay un dicho bíblico, Miliman, algo así parecido, pues 60 años y más, y al 11 de julio no llegará. Vamos a transmitir ese mensaje. 60 y más ha tenido esa revolución, pero tenemos que convocar a todo el pueblo a que el día 11, como fecha señalada, gloriosa en nuestra historia, sea la fecha del fin de esa dictadura. Tenemos días para organizarnos, vertebrarnos y terminar de acabar con esa dictadura, que el único sostén que tiene es Rusia, y Rusia ha entrado en guerra civil, por el abuso de poder de Putin, por la oligarquía rusa, por por lo que es el cansancio del poder que ultraja, el poder que mata al pueblo, el poder que revierte. Rusia no tiene vuelta atrás, terminará en una guerra civil o terminará en un golpe de Estado, terminará en algo que no es lo que hay ahora. Y esa Rusia que nos ha tenido sostenido, bueno, sostenido no, ha tenido sostenido a la dictadura, le ha dado prebenda, le ha dado miseria para que se sostengan, para mantenerlo, a cambio del servicio que ha prestado Cuba a Rusia en los foros internacionales, en que ha sido de los poquitos o los casi únicos países que han apoyado esa guerra injusta contra Ucrania. Y tú lo que vas a tener en ese gobierno va a ser lo que hay en Rusia hoy. Rusia con un ejército paramilitar, un ejército pagado, un ejército mercenario, pagado por el gobierno, por el Estado, para invadir, y sin duda en esa versión de Rusia hoy seguro hay un problema de dinero. El Estado no le ha pagado a los mercenarios lo suficiente y se han virado, más que razones de atropello, ni de borbandeo, ni nada de eso. Casi seguro es que, Natacha, buenas tardes, es casi seguro que sea un problema de impago con los mercenarios. ¿Cómo usted puede ver y pretender que nuestro país vaya por ese sendero de miseria, por ese sendero de ignominia, por ese sendero que ha estado Rusia? Que Rusia pasó del socialismo a la monarquía, a los zares de nuevo, con Putin haciendo lo que le da la gana en contra de. Y quiero transmitirte a ti, cubano, que estamos nosotros en el momento oportuno, estamos en el momento adecuado, estamos en el momento para virar nuestro país, para cambiar nuestro país de una vez y por todas. Ya
en Rusia hay una guerra planteada que, buena o mala, las consecuencias son nefastas para las relaciones con Cuba, porque si hay otro poder, las relaciones con Cuba van a cambiar, los barcos de petróleo van a dejar de moverse hacia Cuba, que es la única sostén que tiene Cuba para que no haya un apagón general, para que no haya un colapso total en nuestra patria. El que tiene cogido por los pelos a esa dictadura es el Rusia. Hagamos la salvedad que lo de Rusia puede ser una maniobra de Putin, puede ser una estrategia de Putin para cambiar la dinámica de la guerra, para buscar una rendición en la guerra, para terminar la guerra con Ucrania. Cabe en Rusia señalar cualquier escenario. Puede ser un escenario creado por el propio Putin. No podemos nosotros creer todo lo que dicen, pero hay una realidad. Hay una realidad vista por los vídeos que están los mercenarios están en la calle, que los mercenarios avanzan hacia Moscú, que un desenlace en Rusia tiene que darnos un desenlace en nuestro país. Es una inmoralidad en la historia de nuestra patria que nosotros estemos enganchados a Rusia con el desastre que es Rusia, con el régimen dictatorial de Putin. Es una vergüenza que nuestro país está dependiendo de ese sistema oprobioso. Nuestro país está dependiendo de eso porque no hay dinero para pagar. Hay barcos en puerto que están cargados de leche para Cuba y no salen porque no pagan. Cuba no tiene, ese estado no tiene dinero para darte leche, ni comida, ni tiene de nada. No tiene de dónde sacar nada para darte a ti. Y somos todos los cubanos los que tenemos que unirnos en un solo brazo, en una sola fuerza. Y es importante que tú, que tienes un hermano, un primo, un tío en el ejército, es importante que todos salgamos a la calle. Tenemos el tiempo, el espacio, de aquí al día 11. Yo creo que hay que movilizar al pueblo, hay que movilizar a todo el mundo, hay que movilizar al ejército. Tiene que haber oficiales de vergüenza, de honor, que se unan al pueblo y no vayan a reprimir a nadie. Es importante una manifestación solidaria, totalitaria en el país, para que no sigan metiendo gente presa. No tenemos que estar pidiendo más libertad para los presos. Los presos tenemos que ir a sacarlos de la cárcel. Si todos salimos en defensa de esos presos a la calle, a la dictadura no tiene sostén, la dictadura no tiene fuerza, no tiene elementos para mantenerse. Somos nosotros los que estamos perdiendo el tiempo, horas y horas en la cola de la croqueta, del picadillo oprobioso ese, en colas y colas. Tú tienes que zafarte de eso. En vez de estar en cola, tienes que estar en la calle. No hay cárcel para tantos cubanos y cada día son más cubanos los que van a la cárcel, son más cubanos los que meten presos. Se tiene que acabar, tenemos que acabar con aquello, cubano, que lo que te espera son meses duros, lo que te espera son meses complejos, meses de desánimo, meses duros, porque viene el verano, ha empezado el verano con mucho calor, no hay luz. La mitad de Cuba está sin luz en una hora o en otra. No hay electricidad porque no hay combustible, no hay maquinaria para producir corriente. No hay. Y con la situación de Rusia, menos va a haber. ¿Qué te espera en los meses, en las horas venideras, en los meses venideros? Es importante que tú, cubano, sientas la necesidad de que en Cuba tiene que haber un cambio. Rusia, un estado ostentoso, con mucha fortaleza de ejército, de policía, de todo. Rusia tiene un poder inmenso. Putin tiene un poder absoluto inmenso. Putin incluso tiene apoyo popular en Rusia. En Cuba no hay apoyo popular para los que nos dirigen o administran. En Cuba no hay apoyo para Raúl. No hay apoyo para sus hijos, que son los únicos que están dejando que el pueblo se muera de hambre. Raúl y sus hijos son los únicos que se están dejando que mueran de hambre. Hay un gobierno papagayo, un gobierno que no decide, que no toma decisiones. Es increíble que todos los días haya gente detenida, gente presa, gente que protestan por el hambre, por la miseria. Tú te tienes que incorporar
Y te llamo a ti, oficial del ejército, te llamo a ti, general, te llamo a ti, capitán, coronel, tiene que haber una revuelta. Durante mucho tiempo yo fui miembro de las tropas especiales y cada rato estábamos movilizados por disgusto en la cúpula, por disgusto en la cúpula militar, había disgusto, había de esto, y estaban siempre a la expectativa de un golpe de Estado en Cuba. Había movimientos de disgusto, había movimientos entre los dirigentes, había secciones, había facciones que estaban a disgusto y se movilizaban las tropas especiales, se movilizaba todo el ejército para cualquier contienda. Ahora, en una situación crítica de nuestro país, no hay situaciones de disgusto ni de facciones que tomen la iniciativa. No hay, en la cúpula militar no hay un patriota, en la cúpula del gobierno no hay un patriota, no hay un representante digno que se una al pueblo, que se una a la lucha por acabar con esa dictadura que no tiene sentido, no tiene perspectiva. Lo que te están es engañando y creando una visión ciega de las cosas. Te están haciendo creer que Rusia es la salvación de nuestro país. Rusia, para salvarse, va a tener años, porque en Rusia se estableció una dictadura, una oligarquía, que la propia oligarquía está acabando con el propio poder. Ellos están enfrentados y la perspectiva es una contienda civil entre rusos. ¿Cómo te van a estar planteando a ti una perspectiva de desarrollo, de evolución en nuestro país bajo el paraguas ruso, que tendrá muchas dificultades para establecer el país de nuevo, para organizar un Estado en Rusia? Es complicado Rusia. Estaba previsto que en Rusia hubiera una contienda civil, y hay una contienda civil por el enferramiento al poder de Putin. Hay un enferramiento al poder, a aniquilar, al contrario, aniquilar el opositor. Y eso está en Cuba. Tú tienes que levantarte, cubano, tú tienes que compartir este mensaje, que Cuba es otro país, Cuba es de los cubanos, es nuestra. Y nosotros tenemos que convocar al ejército. El ejército se tiene que unir con el pueblo. Si el ejército se une con el pueblo, se acabó la dictadura, se acabó el sistema opresor de Cuba. Seremos libres, democráticos y tendremos un país con desarrollo. Tendremos un país con desarrollo. Yo te llamo a la rebelión nacional. Te llamo que ante el 11 de julio hagamos una rebelión, uniendo el ejército con nosotros, uniendo a todos los cubanos en función de un cambio del país. No se puede seguir Cuba como está. Cuba no puede seguir aliada a Rusia, que es una dinastía opresora, es una dinastía sin circulación en el mundo, sin representatividad en el mundo. Únete, cubano hermano, únete. Dile a tu hermano de al lado que venga, vamos a salir espontáneos. Si salimos todos, puede haber represión. Si el ejército tiene que sacar algún hijo del ejército, que saque la moral por nuestra historia, que saque la vergüenza de nuestra historia, que saque la vergüenza de nuestros mambises. Uno de los ejércitos tiene que salir con el espíritu de Maceo, con el espíritu de libertad de Martí. Uno del ejército, un oficial, un ejército tiene que salir a apoyar al pueblo. Tienen que salir el ejército a apoyar la población. Tiene que salir el ejército en función de un cambio en nuestra patria. Puede ser el ejército oriental, que aniquilaron al jefe del ejército oriental, lo sacaron de circulación, se murió, entrañas circunstancias, porque no estuvo de acuerdo en reprimir al pueblo. Tiene que haber un oficial digno del ejército, con rango, que ponga en rebeldía cualquier unidad, que ponga en rebeldía cualquier ejército, que ponga en unión con la lucha del pueblo, con la lucha de nuestros patriotas, que se una a nuestros patriotas a liberar nuestra patria de ese régimen que está finiticado. Cuanto antes lo derrumbemos, cuanto antes derrumbemos
ese régimen, menos trabajo pasará nuestro país, menos circunstancias agresivas tendrá. Tenemos que despojar nuestra patria del vínculo con Rusia, que Rusia es un estado en descomposición, un estado deteriorado, un estado sin imagen en el mundo, un estado reprochado en el mundo. Únete, cubano, y llama al cubano que está al lado, que se una. Vamos a salir a la calle, dentro y fuera de Cuba, vamos a salir a la calle, porque Cuba definitivamente se acabe esa dictadura oprobiosa de Raúl y sus hijos. No hay más nadie, de Raúl y sus hijos. Hay que tumbarlo, hay que acabar con ellos. Compárteme, hermano, compárteme. Un abrazo para todos los cubanos. Lucha y rebeldía, el espíritu de Maceo a las calles.